Que el Señor Jesús esté con y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Entonces Jesús les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que se niegue a creer será condenado. Estas señales milagrosas acompañarán a los que creen. Expulsarán demonios en mi nombre y hablarán nuevos idiomas. Podrán tomar serpientes en las manos sin que nada les pase, y si beben algo venenoso no les hará daño. Pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos curarán. Cuando el Señor Jesús terminó de hablar con ellos, fue levantado al cielo y se sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios. Y los discípulos fueron por todas partes y predicaron. Y el Señor actuaba por medio de ellos, confirmando con muchas señales milagrosas lo que decían. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, qué interesante y qué hermoso, ¿verdad?, lo que el Señor nos va regalando hoy en este día tan especial. Hoy celebramos el patrono, ¿verdad?, el segundo patrono tan importante dentro de nuestra nación paraguaya, San Blas. Queridos amigos, este evangelio que es propio para este día de fiesta para nosotros aquí en Paraguay, en primer lugar nos dice: vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos. La peña de Ñicote formal la lleva como siempre toda la humanidad que necesita la prédica, el evangelio del Señor. Yahuatana, de acuerdo a los mandamientos del Señor. Predicar la buena noticia significa predicar el evangelio, la buena noticia que nos trae Dios. Y como objetivo, esa buena noticia es el único camino que nos ayudará para construir el reino de Dios. Upear ese yo que fuera lleva este día, la ya celebráis en patrón, tu sheitea en Guaná San Blas, en todo el Paraguay, que nos hace recordar nuestro compromiso, pero este compromiso de predicar y de anunciar esa buena noticia. Al hablar de la buena noticia, queridos amigos, queridos hermanos, estamos hablando de que Dios nos ama, Dios nos quiere y Dios nos regala lo mejor para que podamos también nosotros vivir felices, realizarnos como comunidad. Upeago es la de objetivo. Upeago dice lleva ñajenduno peñan de yarañe, peña puro hina peñan de yarañe, catutea lleva ñanguajeta en esa construcción del reino que Él nos está regalando. Y después nos dice y nos da aquí: estas son señales milagrosas que acompañarán a los que creen. Quiere decir que cada uno de nosotros también, queridos amigos, está llamado a realizar señales milagrosas. Upea se ina lleva pellagüero viaro añetete peñan de yara peñan de llame eta peñan de la pisacuera ve. Esa señal de Dios, la presencia de Dios. Esa construcción del reino de Dios se tiene que ver, queridos amigos, pero a través de nuestra realidad, con los propios ojos. Ustedes van a expulsar a los demonios en mi nombre y hablarán nuevos idiomas. Expulsar, queridos amigos, a todos los demonios, eso quiere decir todo lo que es negativo, todo lo que es popindá, todo lo que es pocané, todo lo que significa corrupción para nosotros, queridos amigos, quiere decir expulsar a los demonios. Pero ¿cómo vamos a expulsar el mal, queridos amigos? No es porque venimos aquí y hacemos, no sé, que salga de aquí el demonio, sino que el verdadero demonio, el daimón, es lo que sale de nuestro interior. Eso quiere decir en griego daimón, o sea, pende de lleva, o sea, bahía. Bueno, eso es el verdadero demonio, queridos amigos. Eso quiere decir en griego daimón. Y por lo tanto, cuando el Señor nos dice: ustedes expulsarán a estos daimón, a estos demonios, la ira, el enojo, las cosas negativas, el no vivir de acuerdo entonces al Evangelio del Señor Jesucristo. ¿Verdad? Apenas comenzamos el tiempo de la Navidad y nosotros ya habíamos hablado, por ejemplo, de los anticristos, decía, ¿verdad? Peña tendé que porque utapeme el anticristo, jamba el anticristo, y el anticristo es justamente esto. El daimón es lo que nosotros tenemos en nuestro interior y que no nos deja vivir como cristianos auténticos. Pero
tenemos la gracia y la fuerza que el Señor nos ha regalado y que es de expulsar a estos demonios. No puede quedar, queridos amigos, ningún demonio aquí parado, ningún demonio vivo ante la presencia de Cristo. Ahí se lleva peñan de yara uno, peñan de aputume, peñan de yara uno, peñan de coeba, lleva catuete, o desapareceta, y vaya. Y entonces por eso nos dice que estas son las señales verdaderas. Si tenemos una nación que vive de acuerdo a la palabra del Señor, que vive de acuerdo al Evangelio del Señor, entonces quiere decir que nosotros también, queridos amigos, vamos a expulsar todas estas cuestiones negativas. Después, queridos amigos, cuando nos dicen aquí hablarán todos estos idiomas, dicen nuevos idiomas. Se la ñeñeta lleva otros idiomas. Mientras ahí la ñeñeta francés, alemán, inglés, coreano, idioma para ñeñeta lleva. Sino que hablar el nuevo idioma es el nuevo idioma del amor, el idioma del entendimiento. Quiere decir que entero bete, que tuta ñañe mongueta, lleva entero bete, que tuta lleva ñaime, upe vejina ñon die, a upe veñaños en dúo, ñande ya pota pei por mía. Esto significa, queridos amigos, hablar el nuevo idioma. Así que tenemos que pedir al Señor y ponernos en sus manos, pedir que el Señor nos anime, nos fortalezca, nos ayude para que esto se haga realidad en medio de nosotros. Si ustedes beben algo venenoso, no les hará daño. ¿Por qué, queridos amigos? ¿Y qué quiere decir eso, lo venenoso? La corrupción, lleva esas prebendas que se nos ofrecen, ¿verdad? No vamos a caer en el mal y no vamos a caer en esto, apikutu ihina lleva, que son supuestamente ventajas para nosotros, pero en nuestra vida espiritual nos demuestra muy bien y claramente que destruye simplemente el tejido moral de nuestra iglesia, el tejido moral de nuestra propia vida, el tejido moral de nuestra nación. Así que, queridos hermanos, el beber algo venenoso y que nos haga ningún daño quiere decir que nosotros estamos fortalecidos con el Señor Jesús, luchando con la fuerza del Señor para poder vencer estos males. Y esto significa, queridos amigos, tenemos el antídoto, el antídoto contra todo aquello que puede ser venenoso y que nos pueda llevar por un mal camino. Pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Poner las manos sobre los enfermos, queridos amigos, significa nuestra misericordia, nuestro amor, nuestro deseo por hacer que nuestro mundo crezca, nuestro deseo que nosotros tenemos en lo más profundo de la vida y del corazón para que exista un verdadero cambio entre nosotros. Eso significa imponer las manos. Eso significa, queridos amigos, sanar a los enfermos. Eso significa para aquellos que se han alejado de Dios, que ahora puedan volver al camino de la fe. Queridos amigos, pidamos hoy por intercesión de San Blas, nuestro santo patrono, que nuestra nación vuelva siempre a Dios, tenga los criterios y valores de Dios para poder hacer siempre el bien a los demás. Que así sea. Que así sea.